Muy bien, hermanos. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por la clase dominical del día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, nos alegramos y regocijamos, Señor, porque nos has dado el don de la vida y hoy estamos de pie. Es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque a través de la semana nos proveíste del alimento, del abrigo. Gracias por los hermanos, por su trabajo, los estudios y todas las actividades cotidianas. Hoy hemos venido a tu casa para agradecerte, Padre, precisamente por todo aquello que nos has dado y aún agradecerte por lo que no tenemos. Examina mi corazón, el de cada uno de nosotros, Padre, y perdónanos nuestros pecados que tenemos delante de ti. Te pedimos por los maestros de escuela dominical. Bendice al hermano Juan Pablo y a su esposa Keren, a la hermana Pili, a la hermana Agustina, a la hermana Karina, al hermano David. Bendice a Daniel y Brenda, que están enfermos y por eso hoy no están con nosotros. Que el tratamiento médico que están tomando le restaure rápidamente, Señor, las fuerzas y también su estado de salud. Dame sabiduría para impartir tu palabra. Señor, sé que llegar al templo y escuchar la palabra a veces puede ser cansado porque pues la semana pudo haber sido difícil. Pero danos a todos, por medio de tu Espíritu Santo, la capacidad de estar atentos, de comprender tu palabra y que ésta sea un hermoso alimento para nuestra vida, que hoy salgamos con una enseñanza práctica para la vida cotidiana. Pon en nosotros el querer escuchar y el hacer aquello que tú vas a enseñarnos el día de hoy. Oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Éxodo. Estamos estudiando una serie de estudios que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El propósito de esta serie es que cada uno de nosotros descubramos a la persona del Señor Jesús en las diferentes actividades que llevaba a cabo el pueblo de Israel, sea el tabernáculo, sea una fiesta, una celebración, algo en particular. Vemos allí un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una imagen que representa, es una imagen, una institución o una persona en el Antiguo Testamento que representa, que es como una sombra de algo que ocurre en el Nuevo Testamento. Aquella imagen que se presenta en el Antiguo Testamento se llama tipo y el cumplimiento en el Nuevo Testamento se conoce como antitipo. Son cosas que ya hemos venido aprendiendo o enseñando. En el tema anterior, la semana pasada no estuve, hermanos, pero la semana anterior hablamos de Jesús, de Jesucristo en el lugar santo. Vimos un video donde conocimos cada uno de los elementos que, de acuerdo a la instrucción de Dios, Moisés utilizó para construir esa tienda, ese tabernáculo. Hemos estudiado ya cada uno de los elementos que estaban en el atrio, en el patio, y entramos ya al lugar santo y estudiamos el simbolismo del candelero de oro. Estudiamos ya el simbolismo de la cortina, ¿verdad?, de entrada. Estudiamos ya el simbolismo de la mesa y de los panes de la proposición. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de Jesucristo en el altar de incienso y el velo del lugar santísimo. Quiero hablar de estos dos elementos. El primero está en el lugar santo y el segundo en el lugar santísimo, pero están tan juntos y la relevancia de ambos es tan unida que no podríamos estudiarlo de manera separada. De tal manera que el primer punto que vamos a estudiar, hermano Jafet, si me haces favor, vamos a hablar acerca del altar de incienso. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 10, versículos 1 al 10. Y siéntase con la confianza, con la libertad de preguntar si hay algo que no queda claro, porque muchas veces de repente digo una cosa por otra o algo. Con toda confianza, deténganme y díganme: a ver, hermano Germán, no lo entendí aquí. Entonces con mucho gusto lo puedo explicar. Y si ya lo expliqué y aún así de repente dices: hermano Germán, ¿qué crees? Que me di cuenta que siempre no lo entendí. No pasa nada. Entonces vuelven a preguntar, porque lo importante es que nos quede clara la enseñanza. ¿Ok? Bien. Vamos a leer la palabra de
de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 10. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, 45 centímetros, y su anchura de un codo, otros 45. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, 90 centímetros, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Una libación es una ofrenda líquida. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Con el propósito de ayudar un poquito a nuestra memoria, quiero que volteemos al frente. Un favor, si no me puedes bajar la cortina para que se vea un poquito más la imagen, por favor. Quiero que miremos al frente. Esta imagen ya se las había yo presentado con anterioridad. Hermanos, es el área perimetral de lo que es el tabernáculo. Aquí está la puerta de entrada. Lo primero que encontramos es el altar. Hoy vamos a recordar esto. Después está la fuente de bronce. Después está lo que es, ¿verdad?, una tienda, que es en realidad lo que se conoce como el tabernáculo, que está dividido en 2 áreas. El área más grande se conoce como el lugar santo, y el área más pequeña como el lugar santísimo. Hemos comentado a través de las clases que cada elemento, ya sea la madera, la tela, el bronce, la plata, el oro, cada elemento que está aquí hace alusión a una característica ya sea de la persona de Jesucristo, o bien hace alusión al sacrificio que Jesucristo un día haría por la humanidad. Recordemos, ya lo vimos en clases anteriores, que aquí en este altar se sacrificaba un cordero como un tipo, como una imagen de que un día se sacrificaría algo más valioso, más importante. Por eso cuando Jesús viene al mundo, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, hablamos la semana anterior de la mesa y del candelabro. Aquí está el altar del incienso, hermanos. El altar del incienso estaba exactamente antes, ¿verdad?, de esta cortina. Aquí era una cortina que permitía el acceso a este lugar que se conocía como el lugar santísimo. Y quiero que observemos algo interesante. El lugar tenía 2 altares. El primero, el altar de bronce. ¿Para qué servía ese altar, hermanos? Para los sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado. Para el sacrificio por el pecado. Pero aquí hay otro altar. Este altar es diferente. Este altar también era de madera de acacia, pero estaba cubierto. Este primer altar era de madera, pero estaba cubierto de bronce. ¿Alguien recuerda qué simbolizaba el bronce? ¿Qué representaba el bronce? Juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí en ese altar de bronce se estaba, a través del derramamiento de sangre, juzgando los pecados del pueblo. Dijimos también entonces que es un tipo de Cristo, de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Pero con la fortaleza de soportar el fuego de la prueba. En este caso, la prueba por nuestros pecados. Él tenía la fuerza suficiente para soportar el pago por nuestros pecados.
Llegamos a este segundo altar. Este altar, hermanos, también era de madera, pero a diferencia del anterior, estaba cubierto de oro. Si ustedes leyeron conmigo, este altar, a diferencia del anterior, está cubierto de oro. ¿Por qué? Porque mientras que aquí afuera se representa a Jesús como hombre con la fuerza suficiente para soportar la prueba, el fuego de la prueba por nuestros pecados, ya aquí adentro, ¿verdad? A un paso de entrar a la gloria o a la presencia de Dios, representa a ese hombre, a ese Jesús que es hombre, pero que también es Dios y que también es Rey. Porque Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos de la izquierda, derecha para ustedes, busquen en la Biblia 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hermanos del medio, busquen por favor Romanos capítulo 9, versículo 5. Hermanos de la derecha, busquen Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y yo voy a leer Mateo capítulo 2, versículo 11. Este altar es de madera, pero está cubierto de oro. Representa a Jesús en su humanidad, pero también en su divinidad y su realeza, porque Jesús es Dios hecho hombre y Él es Rey. Vamos a ver algunos pasajes. Primero que nada, hermanos de la izquierda, van a leer conmigo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Todos juntos, fuerte, dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios, hermanos, se hizo hombre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, tomó forma humana, ¿verdad? Para habitar entre nosotros, y dice la palabra de Dios que en virtud de que Él se hizo hombre, Él puede comprender nuestras debilidades, puede comprender nuestras tentaciones, puede comprender nuestra naturaleza. Más adelante vamos a recordar, pero sin pecado en el caso de Él. Vamos a ver, hermanos del medio, Romanos capítulo 9, versículo 5, fuerte, dice la palabra de Dios. Y en su vestidura, Romanos 9, 5. Amén. Muy bien, hermanos. Ustedes leyeron bien. Yo fui el que me equivoqué. Dice este pasaje de la Biblia que Jesús es Dios. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Atención, no es un Dios distinto, no es un Dios diferente, Él es Dios hecho hombre. Hay una religión, ¿verdad? Yo suelo respetar todas las creencias, no solamente por ética pastoral, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, saber que hay personas que enseñan que Jesús no es Dios. Él es un Dios más chiquito, Él es un Dios diferente. El único Dios es el Padre, por eso lo llaman únicamente Jehová, y Dios no es Dios. Déjenme decirles que esa falsa enseñanza, hermanos, surgió a mediados del siglo I. Un grupo muy grande que empezó a crecer llamado gnosticismo. Los gnósticos decían, no, Jesús no tenía un cuerpo humano, parecía humano, Él no es Dios. Y por lo tanto, Él no pudo morir, no pudo salvar al ser humano de sus pecados. Lamentablemente, esa enseñanza gnóstica que negaba la humanidad de Cristo, que negaba la deidad de Cristo, que negaba la realidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se empezó a propagar a través de los siglos. Y a través de los siglos, en la medida que han ido surgiendo diferentes religiones, han ido tomando este tipo de enseñanzas que ha llegado desafortunadamente a nuestros días. Si Jesús fuese otro Dios, entonces Dios nos mentiría en su palabra, porque en su palabra Dios dice en el libro de Isaías, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él dice, yo soy Dios y no hay otro Dios ni antes de mí, ni después de mí. Si hay algo que la Biblia, que Dios en su palabra señala como algo incorrecto, es la idolatría, es decir, adorar a alguien que no sea Dios. Si Jesús fuese otro Dios, entonces Dios mismo nos está llevando a adorar a otro Dios, y entonces toda la Biblia se estaría contradiciendo, Dios mismo se estaría contradiciendo.
Pero no es otro Dios, es Dios que vino al mundo y se hizo hombre. Piensa en ese rey humano que a lo mejor está en su palacio con su vestimenta real, con su corona, y un día decide mezclarse entre su pueblo. Se viste con ropa común, con ropa normal, ¿verdad? Y si el rey va por la calle con sus guardias, con su ropa real, con su corona, o simplemente, ¿verdad?, de una manera que se le puede distinguir, todo el mundo va a ver que es el rey. Pero él se viste de manera humilde, de manera sencilla, de que pase desapercibido. La gente puede sentarse junto a él y verlo y ni siquiera puede reconocerlo, pero es el rey. ¿Por qué? Porque la ropa no lo hace rey, la corona no lo hace rey, sino el nombramiento que él tiene como rey. Él es rey dentro del palacio y fuera del palacio. ¿Estamos de acuerdo? Dios vino al mundo, entonces se hizo hombre en la persona de Jesucristo, pero Él es Dios. Y al ser Dios pudo morir por nuestros pecados y puede ser nuestro Salvador. Es un recordatorio entonces de que Él nos está llevando precisamente a esa presencia. Pero vamos a ver, por favor, hermanos de la derecha, lean fuerte conmigo Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios, hermanas, hermanos, dice que Jesucristo un día va a venir por segunda vez. Pero ya no va a venir como el humilde carpintero. Ya no va a venir, ¿verdad?, a morir o a ser humillado. Él va a venir como lo que es realmente, como Rey. Dice la palabra de Dios que un día, voy a tratar de ser muy breve en esa explicación, pero voy a buscar ser claro, porque muchos no estamos quizás muy familiarizados con la Biblia. La Biblia enseña que un día, no conocemos el día y la hora, el Señor va a venir por segunda vez y va a gobernar durante 1000 años aquí en la tierra. Y en esos 1000 años Él va a ser el Rey de toda la tierra. Y en ese tiempo todo el mundo, todos los reyes, todos los príncipes, todos los presidentes, todo el mundo va a reconocer su señorío. Va a reconocer quién era Él realmente. Dios hecho hombre, por eso dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso voy a leer, escúchenlo, Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Del nacimiento de quién? De Jesús, allá en Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué le ofrecen oro? ¿Por qué le ofrecen incienso? ¿Y por qué le ofrecen mirra? Porque en aquellos entonces se acostumbraba que cuando tú ibas delante de la presencia de un rey, nunca podías llegar con las manos vacías. Siempre tenías que llevar un presente. Y el oro, ¿verdad?, simboliza eso. Que estos magos, estos sabios de Oriente, que no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, y no iban ni en camello, ni en burro, ni en elefante, sino eran sabios astrólogos de Oriente, eran astrólogos, eran hombres de ciencia, ¿sí?, que vienen, que están estudiando las estrellas y vienen y reconocen que ese ser que ha nacido es un rey. Es curioso. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y por eso le dan oro. Aún estos hombres, con el poco conocimiento, vamos a llamarle escritural, pero con la sabiduría que habían logrado acumular a través del tiempo, saben que ese niño no es cualquier niño, es un rey, y por eso le dan oro. ¿Y por qué le dan incienso? El incienso en aquel entonces solamente se usaba para la adoración a las divinidades. Están reconociendo que ese niño es alguien digno ¿de qué? De adoración. Y en la Biblia únicamente hay que adorar ¿a quién? A Dios. Pero también le dan mirra. La mirra era utilizado para aquellos que estaban en dolor, en sufrimiento, porque miraba al futuro de ese niño que, a pesar de ser un rey y a pesar de ser Dios, iba a sufrir e iba a morir por la humanidad, por nosotros. Ese altar mira precisamente a ese Jesús, a ese hombre, a ese Dios, a ese Rey. Por eso punteé ahí la imagen de la cruz, porque todo eso tiene como propósito llevar al pueblo ¿a quién? A Dios, por medio de un único camino,
Y en el caso nuestro, ese camino, ¿quién es? Jesús. ¿Me estoy explicando? 2. No solamente podemos ver que este altar era de madera, sino que también dice la Biblia que en ese altar se tenía que prender incienso, no cualquier tipo de incienso, uno especial que Dios había instruido. Ese incienso, hermanos, tenía un propósito, ¿verdad? No solamente llenar la cámara, la primera cámara o el lugar santo, sino también la segunda, y subía delante de la presencia de Dios como un olor agradable. ¿Por qué se prendía el incienso y qué tipificaba? Ese altar, con ese incienso prendido, que entraba a la presencia de Dios, a la que estaba en el arca, y que le era agradable, simbolizaba que aquellos que entraban a servir a Dios, ya sea en esta primera área o en la segunda, estaban siendo agradables delante de Dios. ¿Cada cuándo entraba el sacerdote, hermanos, a cambiar el pan de la proposición? Cada sábado. Un punto más para René para el examen. Los demás, por favor, me traen a su mamá la próxima semana porque no supieron la respuesta. No es cierto. Cada semana entraba allí. ¿Y qué tenía que hacer antes de entrar? ¿Lavarse por qué? Levante la mano. Lavarse las manos. ¿Por qué, Ivonne? Para ir limpios, porque si no, ¿qué? Se moría. Dijimos que antes de servir a Dios tenemos que estar limpios de nuestros pecados. Pero para poder permanecer aquí adentro no bastaba con estar limpios. El altar de incienso tenía que estar encendido como un aroma agradable delante de Dios. Eso significaba que Dios se agradaba del sacerdote que entraba allí, ya sea a limpiar o a cambiar la ceniza del candelero o los panes del pan de la proposición, o limpiar el lugar. Era para hacerlo acepto, como un aroma agradable delante de Dios. Sin embargo, el incienso simboliza muchas cosas más que voy a ir describiendo poco a poco. El incienso en sí, al entrar a la presencia de Dios y al estar aquí, simboliza, hermanos, intercesión, la oración. Simboliza a ese Jesús que es Dios hombre, ¿verdad? O que es hombre y que es Dios, que está intercediendo ante la presencia de Dios para que los que sirven aquí y servían aquí afuera fuesen agradables delante de Él. Esa obra de intercesión, escuchen esto, es muy importante. La obra de intercesión de Cristo no ha terminado. La obra de Jesús no terminó en la cruz. La obra de Jesús no terminó en la resurrección. Él aún sigue obrando. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos. Hermanos de la derecha, por favor, busquen Romanos capítulo 8, versículo 34. Hermanos del medio, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hermanos de mi izquierda, Juan capítulo 14, versículo 13. Repito, Romanos 8, 34, Hebreos 7, 25, Juan 14, 13. Simboliza la intercesión de Cristo, ¿verdad? Las oraciones que entran a la presencia de Dios o llegan a la presencia de Dios como un aroma agradable y que nos hace aceptos delante de su presencia. Hermanos de la derecha, vamos a leer juntos Romanos 8:34. ¿Están listos? Fuerte, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, hoy por hoy Jesucristo está ante la presencia del Padre intercediendo por ti y por mí. Y eso es hermoso, porque no vamos solos ante la presencia del Padre.
Él está intercediendo por nosotros. Hermanos del medio, Hebreos 7:25, fuerte dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué cuando oramos a Dios, oramos en el nombre de Cristo? Porque Él es nuestro intercesor. Hermanos de la izquierda, por favor, Juan capítulo 14, versículo 13, fuerte, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él es el intercesor, ¿verdad?, que nos lleva a la presencia del Padre, que fue sacrificado por nosotros, que nos lava por nuestros pecados, que es la luz de nuestra vida, que es el que nos provee alimento, que intercede por nosotros y que nos lleva a la presencia de Dios. Es por Cristo que somos escuchados por Dios. Es por Cristo que podemos llegar a la presencia del Padre. Es por su intercesión que el Padre responde a nuestras oraciones. Tercera cosa, este altar, evidentemente, para poder tener fuego necesitaba prenderse, pero el sacerdote no lo prendía allí. Tomaba carbones encendidos de este primer altar y los llevaba a este segundo. Me voy a atrever a preguntar, ¿por qué crees, hermano, hermana, que tenían que tomar carbones de este primer altar para llevarlo al segundo y no simplemente prender aquí más fuego? Opiniones. Levanta la mano. Ruth. No, la pregunta es ¿por qué la instrucción era tomar carbones encendidos de este altar para llevarlo aquí y que fuera con ese mismo fuego con el que se quemara el incienso que llenaba el lugar santo y el santísimo, hermana Maru? Por ahí vas. Ayúdale, Sandra. Por lo mismo, no solo lo del pecado ya se había purificado, o se había sacrificado por el pecado del pueblo, entonces tomaba de ese mismo incienso, esa misma lumbre para el incienso de acá. ¿Alguien quiere complementar, José? Porque como a veces hacemos sacrificios por los pecados, se supone que ya ibas con un arrepentimiento por los mismos. Entonces, al llevarlos al altar del incienso, pues para no ser agradable el arrepentimiento que habían de otros. Muy bien. Hermana Mago. Porque en el altar del bronce ya se había llevado un juicio. Ajá. Ya se habían perdonado nuestros pecados. Sí. Ya lleva limpio el pecado hacia el altar Ajá. del incienso que era. Bien. Mariana, ¿levantaste la mano? ¿Quién? Sandra. Simbolizaba a Cristo, y Cristo como es el intercesor, igual por nosotros al llegar a Jesús y Él intercede por nosotros, ahí lo pasaban al incienso, en el altar del incienso, para que fuera agradable a Dios Yola. a través de Cristo. ¿Qué más? Hermano, ¿alguien más? Hermano. Sí, bueno, si el altar de bronce representa juicio y sacrificio, que es el Cordero, el Señor Jesucristo, tiene que ser parte de ese mismo sacrificio y juicio, llevarlo al altar del incienso, que representa también las oraciones, para que pudiese llegar a un anillo limpio, limpio de la presencia. Salomón. Sí. René.
Hermanos amados, ¿se dan cuenta que que todo tiene una razón? A veces cuando leemos la Biblia, leemos de corrido, y muchas veces como que no razonamos en el por qué. Como que no nos cuestionamos a veces las cosas, como que no nos preguntamos, simplemente leemos y pasamos por alto. Al no preguntarnos y al no cuestionarnos, pues muchas veces se van pasando cosas que son importantes y que son relevantes como esta. Y me da gusto que cada uno de ustedes de alguna manera ha respondido correctamente. La pregunta es, ¿por qué se tenía que tomar fuego de aquí para llevarlo al altar del incienso? Porque la persona que llega aquí es una persona que ya ha sido redimida por la sangre de Cristo. Porque para entrar a la presencia de Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Que para poder llegar a la presencia de Dios y ser agradables delante de Él, y que nuestras oraciones sean agradables delante de Él, nosotros primero que nada debemos de ser personas que hemos sido redimidas, salvadas, lavadas de nuestros pecados, ¿verdad?, por la sangre del Cordero, en este caso de Jesús. Eso es lo que simbolizaba. Ese mismo fuego recuerda, estas personas que están llegando han sido redimidas, han sido lavadas, han sido limpiadas, son aceptas, son agradables delante de Dios. Y entonces voy a hacer una pregunta que de momento no espera respuesta. ¿Es importante la vida de quien ora para que Dios responda a la oración de quien está orando? 2. ¿Dios escucha la oración de cualquier persona? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 2. Salmos 141. Salmo 141. Hermano Marco, ¿podría por favor allí en su Biblia buscar el Salmo 65:2? Salmo 65:2 y guardármelo allí un momento. Todos los demás vamos a leer el Salmo 141:2. ¿Allí estamos, hermanos? Vamos a leerlo fuerte. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El judío, cuando oraba a Dios, tenía en mente ese altar de incienso que subía como un aroma agradable delante de Dios. El judío oraba y decía: Señor, que así mi oración suba delante de ti y que sea agradable y que yo te sea acepto, que yo te sea agradable delante de ti. La segunda pregunta es: ¿Dios escucha la oración de cualquier persona? Sí, claro que sí. Hermano Marco, por favor, lea el pasaje que le pedí. Escuchen lo que este pasaje dice, hermanos. El salmista está diciéndole a Dios: tú oyes, ¿qué dice? La oración, a ti vendrá toda carne. Dios es tan misericordioso que cualquier persona que ora, Dios la escucha. Por eso cuando tenemos algún amigo, algún familiar en algún problema, aun cuando no sea creyente, cuando no le gusta leer la Biblia, cuando no sea cristiano, le decimos: oye, pues ora a Dios, acércate a Dios y tú con tus propias palabras ora y Él te va a escuchar. Claro que sí, porque Dios escucha la oración de cualquier persona. Lo hace por gracia, lo hace por misericordia, lo hace porque nos ama. Pero, hay un pero. Eso no implica que su vida le agrada. Él por amor y por misericordia lo escucha y muchas veces le responde y lo bendice. ¿Vamos bien?
Pero la palabra de Dios dice que debemos de preocuparnos que nuestra vida sea agradable para que nuestras oraciones sean aceptas delante de Él. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 6:9. Cada persona, para acercarse a Dios, debe de haber pasado por la limpieza de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Cada creyente debe de lavar sus pecados todos los días a través de esa sangre. Hermanos, ese altar, escuchen esto, el altar de incienso tenía que avivarse todos los días, en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche, sin falta, en la mañana y en la noche. Y no se podía ofrecer un incienso que no fuese el que Dios pidió, extraño. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de buscar tener comunión con Dios todos los días. Todos los días. Lo menos que deberíamos de hacer durante el día es dedicar un tiempo de oración. Recuerda, hermano, que yo no voy a decir que no es oración cuando vas en el coche, o cuando vas en el metro, cuando vas en la combi, o cuando vas caminando. Yo no voy a decir que no es oración, está bien. Pero oración, de acuerdo a la Biblia, es un momento en el que yo me aparto de mis actividades cotidianas para inclinar mi rostro a Dios, cerrar mis ojos y orar ante su presencia. Esa es la clase de oración que Dios busca, un momento a solas, un momento de comunión con Dios. Un momento en el que yo me concentro realmente para lo que voy a hacer. Dios es alguien que vale la pena, que merece que yo aparte un momento de mi angustioso tiempo, si ustedes quieren, de mi apretada agenda, para que yo vaya y platique con Él todos los días, que yo avive ese fuego. Si yo soy un cristiano que no ora, entonces mi comunión con Dios va a tender ¿a qué? A enfriarse, a disminuir. Y por eso muchas veces, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, caemos bien rápido y nos alejamos de Dios bien rápido. Porque no hemos tenido comunión con Él. Habemos otros que no oramos nunca hasta que tenemos problemas. Entonces, si queremos orar todo el día y queremos que Dios nos responda a las 3:15 o a las 11:20 o a las 5 de la tarde, porque hasta eso le ponemos tiempo, ¿no? Y si tú me amas, Señor, mañana antes de las 3 de la tarde quiero que me respondas. No, las cosas no funcionan así. La vida cristiana es un avivar diario. Pero tenemos que asegurarnos de una cosa. Salmo 6:9. La palabra de Dios dice: Jehová ha oído mi ruego. De eso podemos estar seguros. Pero después dice: ha recibido Jehová mi oración. ¿Qué crees tú, hermano, hermana, que significa la segunda parte? Ha recibido Jehová mi oración. Mariana, ¿ha sido contestada? No. ¿O sí, pero no? ¿Que la escucha? No, ya dijo que la escucha en la primera parte. Almadelia, que ha sido agradable delante de Él. Que ha sido aceptada. Una cosa es que Dios la escuche y otra cosa es que le sea agradable. Porque si yo, Germán Álvarez, para no ofender a nadie, soy un creyente con una vida carnal, rebelde, desobediente, alejado de Dios, hago con mi vida lo que yo quiero, voy a Dios y oro delante de Él, ¿Él me escucha? Claro que sí, ya dijimos que sí. ¿Por gracia puede responderme? Por supuesto que sí, pero yo dije hace rato que eso no significa que mi vida le agrade. Y tampoco significa que mi oración le es acepta. Significa simplemente que por gracia me está escuchando y bendiciendo. Pero que puede llegar el momento en que puede dejar de ¿qué? De hacerlo. Es como tú que eres papá o mamá con tus hijos. A veces son rebeldes y desobedientes y te piden algo y ¿qué haces? Pues se lo das. Pero llega el momento que le dices: a ver, hija, a ver, cálmate. O sea, no porque yo te he venido dando, te he venido ayudando, te he venido apoyando, ¿tú crees que yo estoy muy...? No, ya no te puedo dar.
¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿Preguntas por qué? Con ese comportamiento, con esas actitudes, con esas calificaciones, con esa manera de vivir, ¿todavía preguntas por qué? Es que tú no me amas porque te amo, te he dado a través del tiempo, a pesar de cómo eres. Pero también porque te amo, tengo que dejar de darte. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Así es. Y Dios también. Entonces tengo que asegurarnos, hermanos, que nuestra vida esté siendo agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. Para que entonces Él no solamente escuche, sino también responda a nuestras oraciones. Vuelvo a preguntar, ¿me estoy explicando? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿No hay ninguno? Estamos hablando de Jesucristo en el altar de incienso. Era de madera, pero cubierto de oro, tipificaba su humanidad, su divinidad, su realeza. Había un continuo olor agradable que implicaba que éramos aceptos o eran aceptos delante de Dios. Aarón tomaba carbones encendidos porque representaba que la persona que llegaba allí ya había sido lavada, limpiada de sus pecados. Pero hay algo más que ocurría también allí. 4. Dice la Biblia en el pasaje que leímos que una vez al año, se hacía un sacrificio aquí en el día de la expiación. ¿Alguien de los que ha leído la Biblia muchas veces recuerda qué es el día de expiación? El día de expiación era el día uno de los días más importantes, más relevantes para el pueblo de Israel. Porque una vez al año se ofrecía un sacrificio por el perdón de los pecados y porque en ese año ese creyente o ese judío iba delante de Dios y reconocía, escucha esto hermano, reconocía sus pecados, se arrepentía, le pedía perdón a Dios, pero le decía a Dios: Señor, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados porque yo he perdonado a todos los que me han ofendido. Por eso se conocía como el día de la expiación y del perdón. Y entonces, de la sangre que se derramaba aquí, el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? El jefe de todos los sacerdotes, era la única persona que una vez al año entraba aquí. Si alguien se atrevía a entrar a este lugar que no fuera el sacerdote, moría. Y el mismo sacerdote, antes de entrar aquí, tenía que ofrecer un sacrificio por él aquí. Pero entonces, de la sangre que derramaba aquí del día de la expiación del pueblo, tomaba sangre, caminaba, se lavaba, entraba, en virtud de que el altar estaba prendido de incienso, era agradable delante de él, podía entrar a la presencia de Dios y podía entrar a la presencia de Dios. Pero antes de eso, voy a hablar la próxima semana, aquí en las puntas había 4 cuernos. Hagan de cuenta del micrófono aquí, símbolo de poder, de autoridad, y allí embarraba la sangre. Porque entonces ese Jesús que es Dios intercesor está diciendo: yo vengo a interceder por estos que he redimido por mi sangre. Perdónalos. Pero ellos también han perdonado. Cuando Jesús da la oración modelo, ¿cómo nos enseña a orar? Y perdónanos nuestros pecados, pero a mí no me pidas que perdone a los que me han ofendido, porque yo no soy Dios. Decimos que Dios te perdone, yo no. El cristiano que no perdona no está actuando como un hijo de Dios. ¿Y con qué cara voy, otra vez para no ofender a nadie, con qué cara puedo ir yo delante de Dios a pedirle perdón por mis pecados cuando yo no soy capaz de perdonar a quien me ha ofendido? Ay, hermano Germán, pero es que a usted no le han hecho esto, a ti no te han hecho el otro. A Jesús lo mataron en la cruz, lo humillaron, lo sacrificaron, y estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que la persona en la que yo más confiaba era mi amigo, era mi compadre, me robó, me hizo. Si yo te contara, si quieres cuéntame, pero no me cuentes a mí, cuéntaselo a Dios. Él te entiende, a lo mejor yo no, Dios sí. Y Él dice que para poder acercarnos a Él, primero que nada hay que hacer una cosa: perdonar.
Por eso Jesús, cuando enseña la oración modelo, dice: y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos, como también nosotros. El judío reconocía entonces que era pecador, se arrepentía, le pedía perdón, pero también reconocía una cosa más: que él no podía morir por sus propios pecados, que necesitaba un sustituto, y ese sustituto que era el Cordero. Tú y yo, hermano amigo, tú puedes ser la persona más buena del mundo, y qué bueno, pero la persona más buena del mundo no puede morir por sí misma, por sus pecados, porque es pecadora. Necesita la sangre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Hermano, hermana, ¿hay alguien a quien tú hoy no has perdonado y tu corazón se ha llenado a través del tiempo de más sentimiento o resentimiento? ¿Se ha llenado de más tristeza o de más dolor? Este es el día en el que tú tienes que hacerlo para poder ser agradable delante de Dios. Porque si no lo estás haciendo, hermano Miguel, aquí hay lugar, hermano, si gusta. Porque si tú no lo estás haciendo, entonces ¿cómo podemos ir? Acá hay lugar si gustas. ¿Cómo podemos ir, insisto, delante de Dios? Tenemos que reconocer que en todo momento hemos tenido la necesidad de un, ¿qué dijimos? Sustituto. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Estamos allí? Dice la Biblia: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, es decir, ¿un qué? Un sustituto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. ¿Vamos bien, hermanos? 2, vamos al punto 2. El velo. El velo era esta cortina que dividía entonces la primera cámara, que era el lugar santo, con la segunda cámara, que era el lugar santísimo. Vamos a Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. Y aquí vamos a aprender cosas importantes. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para no consumir demasiado tiempo, hermanos. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Dice la palabra de Dios: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles, es decir, la parte de arriba de la columna de oro, sobre basas, es decir, la base de plata. 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes, es decir, de los broches con las que se iban uniendo una con la otra, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanos, ¿en qué otro lugar había una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido? ¿Dónde? En la entrada. ¿Y qué simbolizaba, dijimos? El azul, el cielo. El púrpura, el carmesí, la sangre. Y el blanco, la pureza. Quiero que nos demos cuenta que esos colores también estaban ¿en dónde? En el techo de la tienda, ¿se acuerdan? En las pieles de tejones que estaban teñidas. Es decir, este simbolismo se está repitiendo una y otra vez. Una y otra vez se está manteniendo esa uniformidad. Este velo, hermanos, tenía una característica: tenía querubines bordados. Pero ojo, esta cortina tenía querubines bordados. Y de hecho, las cortinas que había en el lugar santo tenían querubines bordados. La pregunta es ¿por qué? Porque los querubines son ángeles que están delante de la presencia misma de Dios. Todos los ángeles de alguna manera son ángeles delante de Dios. Pero hay ciertos ángeles como los querubines y los serafines. Hoy vamos a hablar de los querubines. Ellos están delante de la presencia misma de Dios. De tal manera que el hecho de que hubiera querubines bordados en este lienzo que era la puerta de entrada al lugar santísimo, donde estaba la columna de nube o la columna de fuego que simbolizaba la presencia de Dios, le traía a la memoria al sacerdote desde que entraba al lugar santo que está entrando a un lugar en el que está teniendo comunión con un Dios que está en el cielo, con un ser celestial. Pero atención aquí, hermanos, esos querubines bordados no eran objeto de adoración.
sino únicamente un recordatorio de que Dios está sentado entre los querubines. Y es importante que lo diga porque el catolicismo enseña, con base en este pasaje, que no es malo hacer ídolos, que no es malo hacer imágenes, porque aún Dios le pidió a este Moisés que pusiera imágenes en el tabernáculo. Eso es un error. Es un error. Nunca mandó venerarlas de ningún tipo. Venerar cualquier imagen es idolatría, es un grave pecado delante de Dios. Es simplemente un símbolo de que Dios está entre los ángeles. Dice la Biblia que Él habita entre millones y millones, o millares y millares, o miriadas de ángeles. El sacerdote entraba a la presencia de Dios, ya que ha untado los cuernos del primer altar con sangre, podía entrar aquí. La próxima semana vamos a hablar de eso. Vayan conmigo, estoy por terminar, a Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. ¿Qué es lo que permitía, a ver, hermanos, qué es lo que permitía al sacerdote entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo? La sangre del cordero. Esa sangre que se untaba en los cuernos del altar. Lo único que nos da acceso a la presencia de Dios es la sangre de Cristo. Ese velo no permitía ver lo que había adentro, no permitía accesar, sino únicamente, insisto, al sumo sacerdote. Antiguamente Israel, no cualquier varón, acuérdense, podía entrar al tabernáculo y ofrecer sacrificios. Necesitaba la intercesión de un sacerdote. Pero cuando Jesús viene, muere y resucita, ocurre algo maravilloso. Estoy por terminar, insisto. Mateo capítulo 27, 50 al 51. Leo la palabra de Dios que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Como yo sé que aquí hay hermanos muy conocedores de la Biblia, quiero que me expliquen por qué se rasgó el velo y qué simboliza. Almadelia. Ruth. Ya había derramado la sangre del cordero, entonces los ángeles para poder estar en comunión con Dios. Sí, ¿qué más? Hermano. Que Jesucristo sacrificado y resucitado es el único medio, y la sangre de Jesucristo, que podemos entrar al lugar santísimo. Sí, ajá. Repite otra vez eso. No solamente era el hecho de que Jesús ya había muerto y derramado su sangre, sino que a partir de ese momento, ese solo sacrificio abría una vez y para siempre el acceso a cualquier persona a la presencia de Dios. Ya no había necesidad de ese velo, ya no había necesidad de sacrificios. Jesucristo vino a terminar con todos esos sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya lo estaba haciendo Él. Vamos a Hebreos capítulo 10, 19 y 20 y también el 7, 27. Hebreos 10, 19 y 20. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él, entiéndase Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora todo el mundo puede entrar, puede llegar a la presencia de Dios. No necesita de un sacerdote, no necesita de alguien. Podemos orar directo, hermanos, a la presencia de Dios. Hermanos, por favor, pongan sus teléfonos en modo avión o modo en silencio, por favor. Y finalmente Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7, 27. Dice que no tiene necesidad cada día
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, Sandra, hermanos, una vez, ¿qué dice? Para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, la pregunta es, ¿el pueblo de Israel dejó de hacer sacrificios, sí o no? No. ¿Qué hicieron con el velo roto? Una de dos. O lo surcieron para colocarlo de nuevo, o fabricaron uno distinto. Rechazaron el camino único, el camino perfecto que llevaba a la presencia de Dios, hermanos, a la salvación. No podía ser tan fácil. ¿Cómo era posible? No, ellos necesitaban seguir haciendo sus sacrificios. El sacrificio perfecto ya lo había hecho Jesús en la cruz. Voluntariamente viven engañados, como mucha gente hoy en día voluntariamente vive engañada. Porque le compartes de Cristo, le hablas de la palabra de Dios y te dice, no, yo no creo que sea tan fácil. Yo creo que tengo que hacer obras. Yo creo que tengo que irme de rodillas a tal lado. Yo creo que tengo que hacer esto. Yo creo que tengo que hacer el otro. Porque no puede ser tan fácil. No, fácil no fue. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Para que tú y yo únicamente nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón a Dios y creamos que ese Cordero, ese Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y yo abrirle las puertas de mi corazón para que Él entre a mi vida y me salve. Y entonces yo pueda todos los días entrar a la presencia misma de Dios sin la intercesión de nadie. Pero hoy todo mundo quiere una religión, una filosofía, un camino, porque dice, no, es que no puede ser tan fácil. La gente en su mente, en su corazón ha cosido el velo muchas veces y ha colocado el velo muchas veces y de muchas maneras. Pero lo peor es que probablemente habemos cristianos que cuando pasamos por problemas, necesidades y tribulaciones, también hemos cosido el velo. Porque no confiamos únicamente en Dios, vamos por el mundo buscando quién nos resuelva la vida. Y por eso muchas veces encontramos cristianos en grupos de ayuda, en grupos de tantas cosas, ¿verdad? Que ve al Reiki, que porque pon tu sala al oriente, que para que entre el sol, y pone aquí un incienso, y que pone el color rosa, porque se trae estoy inventando cosas, ¿no? Que porque trae armonía, y que vístete de ese color, que este es tu número de la suerte, y decimos, bueno, pues total, o sea, a lo mejor es chicle y pega, decimos en México, ¿no? O tienen allá atrásito de la puerta su vasito de agua, su cosita, su estampita, o vas de repente a que te den las cartas, a que te diga alguien cómo te va a ir en tu futuro. Eso es coser el velo de nuevo. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Y nos volvemos a la ignorancia en la que el mundo vive. No hablemos de la gente sin Cristo, hablemos de mí y de ti. De ti y de mí, de nosotros. Ese velo fue roto para poder llegar a la presencia de ese Dios poderoso que estaba en la columna de fuego, en la columna de nube, que había a través de las plagas mostrado su poder, que los había guiado por el desierto con mano poderosa, que les había sacado agua de la roca, que había traído las codornices, que había traído el maná, que los había guardado para que sus pies no se hincharan, para que no se enfermaran, que los había alimentado con algo tan simple como eran esas semillas de culantro, hermanos, para que ellos vieran que confiando en Dios se podía vivir el día a día. Pero viene Jesús, viene Él, se hace hombre, rompe el velo y dice, eso es suficiente. Y el mundo dice, no es suficiente. Y cuando tú y yo volteamos a otro lugar, lo que estamos diciendo es, Dios no es suficiente, Jesús no es suficiente. Yo necesito algo más. ¿Me estoy explicando, hermanos? Conclusión. La imagen de nuestro Señor Jesucristo, su persona, su obra, está claramente reflejada en este hermoso lugar. De una manera tal que espera que cada uno de nosotros no solamente nos identifiquemos con ello, sino que examinemos nuestra vida para ver si es el único camino, no solamente que seguimos para salvación, sino que estamos siguiendo todavía para tener comunión
con Dios. Que Dios les bendiga. Hermano Arellanes, adelante.